Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, acorde al momento que esté viendo este video. En semanas anteriores, entrando ya en materia de lo que es el diagrama UML, nosotros hemos revisado, o al menos yo les he enviado investigaciones sobre el concepto, en primer lugar, sobre qué es UML, luego sobre los tipos de diagramas y también les he subido material. Material entiéndase como videos que no fueron hechos por mí, sino por otros creadores de contenido sobre este pequeño tema. Sin embargo, en algunos videos no siempre se toca el punto que les voy a comentar a continuación, sobre que los diagramas UML no son solo gráficos o representaciones del funcionamiento de un sistema, que a la poste sí se lo puede interpretar de esa forma. Sin embargo, el diagrama UML es una herramienta. ¿Herramienta de qué, me dirán? Es una herramienta que le va a servir a usted en el diseño de un programa, en el diseño del software que usted va a realizar, ya sea desde lo más pequeño hacia lo más grande. ¿Por qué motivo? Porque el diagrama UML es, como ya se los dije, es una herramienta que le va a usted a guiar durante todo el proceso, no solo de la generación del código, de la ejecución del programa, sino de su funcionamiento. Es decir, como usted quiere que funcione el programa, donde quiere que acceda, cómo quiere que esté lista su base de datos, se me ocurre en este momento, usted lo va a plasmar en el diagrama UML. Por eso, el diagrama UML es una herramienta, no es nada más que eso. Ahora, dentro de estas herramientas, voy a activar esto. Tenemos que, o tenemos, sí, los diagramas de casos de uso. Nuevamente dice que es una herramienta fundamental en el proceso del análisis y diseño de sistemas. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros estamos ya viendo o nosotros ya conocemos es en el desarrollo del software, pero orientado a objetos. ¿Por qué? Porque se utiliza para interpretar las diferentes, no interpretar, sino se utiliza para diagramar o mostrar o representar, como está listado en el documento, las interacciones entre los actores externos y el sistema, capturando los distintos escenarios en los que los actores participan. ¿Ok? El diagrama de casos de uso es lo que nuevamente les había indicado, es cómo quiere usted que funcione, cómo quiere que se interactúe, cómo quiere usted que vaya a acceder a la información tanto desde fuera como internamente. Así que este diagrama de casos de uso tiene, por ejemplo, tiene los actores y escenarios. Los actores y escenarios juegan un papel central. Un actor dice que es cualquier entidad externa que interactúa con el sistema, lo que puede incluir personas, otros sistemas o dispositivos. Y los actores se clasifican generalmente en dos tipos. Los actores primarios, voy a poner esto más arriba, ok. Los actores primarios, que son aquellos que inician la interacción con el sistema para lograr un objetivo específico. Es decir, la primer proceso, el primer funcionamiento, cuando usted está ejecutando en una primera instancia su programa, es lo que se conoce como un actor, es como un actor primario. Y los actores secundarios son aquellos que responden o colaboran en en la interacción iniciada por el primer actor. En otras palabras, los actores primarios y secundarios, usted los puede dar una analogía a en un código que usted en estas alturas usted ya lo ha realizado, es cuando usted tiene un programa y el actor primario es el que le va a, qué sé yo, a pedir que ingrese un dato. Puede ser un número, un nombre, una posición, lo que sea. Y un actor secundario puede decirle que es la función que va a tomar esos datos que usted va a ingresar y va a comunicarse tanto con el actor primario para obtener la información como
más abajo con otros actores secundarios para mostrar o realizar un proceso. Ahora, la identificación y representación de actores y escenarios. Pero antes de eso, dice que un escenario es el contexto del caso de uso. ¿Qué es el contexto en primer lugar? El contexto es el lugar donde usted se está desarrollando, donde se va a desarrollar o donde está usted mostrando, perdón, no mostrando, sino realizando la abstracción del comportamiento del mundo real hacia el mundo virtual. Dice aquí el documento, un escenario en el contexto de un caso de uso describe un camino específico a través del sistema, representando una secuencia de interacciones que llevan al actor desde un estado inicial hasta la realización de su objetivo. Tanta palabra para más de decir que en el caso, en el escenario, en un escenario, en el escenario del caso de uso, es simplemente donde se van a desarrollar los actores. Nada más. ¿Para qué? Obviamente para lograr un objetivo. La identificación y representación, bueno, eso ya lo vamos a ver después, porque está aquí descrito en letras, pero no se ven imágenes y eso es lo que a veces muestra un poco de confusión. Pero la identificación y representación de actores y escenarios es que usted debe de, primeramente, antes de dibujarlos o mostrarlos en un gráfico, usted debe primeramente identificar cuál es el actor primario, cuál es el actor secundario. Tiene que identificar cuál es el escenario que se va a mostrar o cuál es el escenario en donde se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una mala identificación, como dice aquí, llevan a la omisión de casos de usos importantes o a la inclusión de funcionalidad innecesaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si usted no identifica correctamente el escenario y los actores y los tipos de actores, simplemente su programa puede que no funcione de la forma que usted tiene mentalizada o cumpla el objetivo que se ha trazado. Y como dice aquí, se incluyen funcionalidades innecesarias. Una funcionalidad innecesaria puede ser una función o puede ser una porción de código que si se lo quita del programa no va a tener ninguna relevancia al momento del funcionamiento. La perdón, disculpen, la notación de los casos de uso. La notación, pues bueno, se tiene que son los actores, como ya se mencionó, los que se representan como dice figuras de palo, pero aquí no tengo cómo mostrarles. Nuevamente, haciendo un paréntesis en lo que estoy hablando, no puedo mostrarles gráficos o imágenes porque al momento de hacer este video estoy sin luz y obviamente estoy sin internet. Por eso es que solo dependo de lo que tengo en la pantalla. Pero luego ya tendremos una reunión virtual. Quien se pueda conectar, bienvenido sea. Quien no se pueda conectar, va a quedar grabada la sesión. Pero ahí les voy a mostrar cómo realizar o cómo se realiza normalmente un diagrama UML de forma típica, aplicando lo que estamos viendo acá. Ahora regresando aquí, los casos de uso se representan como elipses, en cada una de las cuales describe una funcionalidad específica que el sistema debe ofrecer. Por ejemplo, dice, se usan verbos en infinitivo, registrar usuario, procesar pago, qué sé yo, procesar datos, etc. Las relaciones simplemente son líneas que van, obviamente, uniendo o relacionando a los actores con los casos de uso. Puede ser una include, puede ser una extend y demás. Generalmente se usa lo que es el comportamiento heredado como padre e hijo, algo que ustedes ya a estas alturas lo conocen, que es la herencia entre las funciones o entre las clases, perdón. Otro tema que no se aborda mucho es sobre las ventajas y desventajas de los diagramas UML. ¿Por qué? Porque le damos más énfasis a los casos, los actores, cómo lo represento, lo que hago, lo que no hago. Sin embargo, las ventajas ya las sabemos que tiene una claridad y sencillez
tiene un enfoque en el usuario para que el usuario lo vaya a entender. No tanto me tiene que leer todo el código que yo tengo aquí, sino que me va a entender lo que está haciendo. Y la versatilidad, que es otra ventaja de los diagramas de casos de uso, porque se pueden utilizar en fases de análisis para capturar requisitos, como en la fase de diseño para guiar el desarrollo de la arquitectura del sistema. Nosotros lo estamos utilizando en ambos casos, pero más lo vamos a utilizar para el desarrollo de un sistema. ¿Por qué? Porque como lo entiende el usuario, es como tiene que programarse. Y el link o el vínculo entre ambos, entre el usuario y el desarrollador, justamente es un buen diagrama UML que me va a mostrar no solo el funcionamiento desde el punto de vista del usuario, sino el funcionamiento desde el punto de vista del desarrollo del sistema. Ahora, ¿cuáles son las desventajas y perdón, las desventajas y peligros de esto de aquí? La ambigüedad potencial. Disculpen. ¿Por qué? Porque los diagramas de casas si los diagramas de casos de uso, si no los realizo de una forma objetiva o si no se especifican correctamente como dice el documento, pueden ser ambiguos. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que lo puede tener varias interpretaciones y eso está mal. Debo hacerlo de la forma más clara y simple para que el entendimiento del usuario sea el mismo de que plasmó el desarrollador al momento de desarrollar el sistema. Dice aquí un autor, la simplicidad de estos diagramas puede llevar a interpretaciones incorrectas o incompletas si no se complementan con descripciones detalladas de los casos de uso con otros tipos de diagramas UML. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que tengo que ser claro y tengo que, perdón, no tengo que hacer, tengo que escribir una descripción detallada del diagrama que estoy utilizando. Un foco limitado. Otra desventaja es que estos diagramas de casos de uso se centran únicamente en las interacciones externas con el sistema, lo que puede llevar a la omisión de aspectos importantes relacionados con la arquitectura interna o los flujos de datos. Se sugiere que para mitigar este riesgo, los diagramas de casos de uso no deben ser utilizados en conjunto con otros modelos, perdón, deben ser utilizados con otros modelos que sí vayan a tomar en cuenta o cubran los aspectos internos del sistema. Ok, otros modelos que cubran los aspectos internos del sistema existen, pero los vamos a ir viendo poco a poco. En la sesión vamos a ir viendo con cuál usted puede irlos relacionando para que el caso de uso no quede solo como una interacción desde dentro, perdón, desde fuera hacia adentro y la parte interna de la arquitectura o la parte interna del desarrollo sea simplemente como una caja negra, que no sé lo que pasa ahí. Y la sobrecarga de trabajo. Dice que en proyectos grandes y complejos, la creación y mantenimiento de diagramas de caso de uso puede ser una tarea laboriosa y difícil de gestionar. Dos autores señalan que si no se administran adecuadamente, los diagramas de casos de uso pueden volverse obsoletos rápidamente, lo que puede llevar a problemas de coordinación y alineación dentro del equipo de desarrollo. Ya, esta parte de la sobrecarga de trabajo de que se vuelve muy engorroso cuando estamos hablando de sistemas bastante complejos, simplemente lo que se debe hacer, o al menos desde mi interpretación y experiencia en realidad, es que yo debo identificar cuáles son los puntos en común o cuáles son los puntos en un diagrama grande, en un sistema complejo, cuáles son las pasarelas de información. ¿Qué son o qué le llamo yo pasarelas de información? En donde una parte del sistema se comunica con otra parte del mismo sistema, obviamente, por un sistema complejo. ¿Qué logro con esto? Generalmente lo que se hace es que usted lo va a dividir por capas. No, no, no me refiero a la arquitectura por capas, no. Me refiero a que lo voy dividiendo por capas
aplicando, qué sé yo, una metodología ágil, se me ocurre, o si tengo un programa, si yo tengo una arquitectura de microservicios, no importa. Tengo que identificar cómo se comunica entre sí varias partes o funciones del sistema. Y esas comunicaciones son las que generalmente nunca van a variar. Por ejemplo, de una base tengo una función que me gobierna la base de datos y que me toma la información de la base de datos, mejor dicho. Y tengo acá otra función que me procesa los datos de, qué sé yo, los datos del usuario. Y en otra función tengo lo que me procesa, qué sé yo, hablando de una base de datos contable, los precios de cada cliente, los precios que se le da a cada usuario o en este caso, los precios que maneja cada vendedor. Primeramente, esa pasarela o esa toma de información de un lado hacia otro, eso nunca va a cambiar. Y hay que identificar esas partes dentro de un sistema bastante complejo. ¿Por qué? Porque no los vas a cambiar porque estás tomando datos de un lado a otro. Y ahí es donde usted generar un diagrama de caso de uso para una persona, pero no una persona, para una parte del sistema y un diagrama para otra función del mismo sistema. Es decir, lo que se conoce en base de datos, lo que usted aprende en base de datos, que es atomizar un problema y lo va dando simplemente para cada una de las interacciones que tiene cada parte en el sistema. Bien, señoras y señoritas, estimados estudiantes, esto es por el día de hoy el video. Más adelante les voy a mostrar o les voy a generar una parte de en línea cuando ya tengamos luz e internet. La próxima semana una reunión virtual para mostrar una parte de esto de los casos de usos y diagramas UML. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.